6 de la mañana, 14 minutos, ya tenemos en nuestra mesa de trabajo al director de la ESEINSALUD, al doctor Juan Agustín Ramírez. Muy buenos días, doctor Juan Agustín, y bienvenido a esta mesa de trabajo de Noticias Lema 6 AM. Buenos días a Pedro, buenos días a Francisco y a los oyentes que nos permiten llegar a esta hora a sus radios. Doctor Juan Agustín, en realidad, ¿qué fue lo que sucedió con esta sanción que se le coloca al Instituto Municipal de Salud por parte de un tribunal en la ciudad de Cúcuta? Pues a ver, hay veces yo me entero de cosas que yo no sabía que había hecho a través de los medios de comunicación. Ayer al tipo 9, 10 de la mañana me enteré que habíamos sido sancionados por el Ministerio de Trabajo por una denuncia que había hecho un funcionario 3 días después de yo haber llegado a la entidad. Y pues es tan extenso el documento, hoy lo traigo aquí, 45 hojas, y pues cité a reunión ahorita a las 8:30 de la mañana a Jurídica Laboral, a Seguridad de Salud en el Trabajo y a Administración Laboral, o lo que llaman talento humano, para que me expliquen de qué trata el tema, porque es que estos son documentos largos, extensos, que hay que deglutir punto por punto, y además pues viene con unas eléctricas pequeñas, y pues que pues uno es el administrador de una empresa, pero la minucia la manejan pues son los subalternos, y vamos a ver de qué trata el asunto. Pues según lo que estamos leyendo aquí, la resolución 0020, pues habla de que... No es la 020, la 0266, aquí la tiene si quieres. 0266 de la Dirección Territorial de Norte de Santander, el Ministerio de Trabajo sancionó a la empresa social del Estado en Salud de Cúcuta por presuntamente no brindar atención sanitaria a los trabajadores durante la pandemia del COVID-19. Génesis de la sanción se dio a finales de mayo del 2020, cuando el trabajador de Insalud, José Osvaldo Conbariza, radicó una queja ante el Ministerio de Trabajo en la que denunciaba la presunta falta por parte de Insalud al no entregar los elementos de bioseguridad al personal profesional con el fin de evitar el contagio del COVID-19, doctor. Pues sí, pero revise cuándo me posesioné yo, a finales de mayo, entonces, el 2020, y obviamente pues yo soy el que tengo que estar al frente porque soy el gerente de la ESEINSALUD. Sí, señor. Entonces, pues vamos a ver, estamos en lo que llaman en la primera instancia y todavía hay mucha tela por cortar con respecto a este tema, y pues yo pienso que atrevido a la funcionaria del ministerio acusar a una entidad que ha demostrado capacidad de respuesta, que ha cambiado del cielo a la tierra, y pues a mí me tocó el chicharrón porque yo llegué el 27 de mayo y eso lo denuncia el señor el 30 de mayo. Ahora, sin necesidad de ponerme a defender a la gerente anterior, que era la que estaba administrando en ese momento, pues en mayo 20 ni siquiera había salido la primera resolución del Ministerio de Salud para cómo se iba a manejar la pandemia. Entonces, hay veces uno encuentra unos sesgos de algunos organismos de control que ya veremos, como le digo, existe todavía de aquí para adelante mucha defensa, así como le pasó al presidente Petro, y sobre todo que es que se llevan de por medio no a las personas sino a las entidades públicas. Todavía falta reposición, nulidad y restablecimiento del derecho, y si es necesario pues iremos a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, esto se puede pensar que es como más político. Usted estaría de esas plazas porque es una especie de fricción de vieja data, diría, con un personaje que ha estado siempre como detrás suyo de inquisidor, haciendo las acusaciones. Desde hace 2 años, Francisco, decidí que al hospital éramos mejor. Durante mis 8 años anteriores no había tenido una sola denuncia, y en los 2 últimos años, por indebidas, ¿cómo se pudiera decir?, intromisión o presiones para que yo hiciera cosas no santas, con los recursos públicos, pues no lo acepté, y eso ha generado
no se le olvide que la clase politiquera del norte de Santander ha venido depredando los recursos desde hace casi unos 16 años. Son gente poderosa, entre esos algunos parlamentarios, y que no solo manejan estas entidades de manera burocrática, sino también de manera indebida con los recursos. Ahí para la muestra está un botón. Yo salí después de 8 años de gran sacrificio en el hospital de Meos, y pregúntenle a la comunidad norte santanderiana y a la comunidad hospitalaria cómo está hoy en día el hospital. Y así pasan en salud. Entonces, pues, conmigo tacan burro porque yo no he permitido que le metan ni una uñita al presupuesto público, y eso los fastidia. Y no hay que olvidar que los órganos de control, Procuraduría, Fiscalía, Contralorías y ahora este ente territorial tienen alfiles los políticos importantes, porque reparten la mermelada es con las entidades nacionales, y pues a alguien se le ocurrió es que yo soy aspirante a la alcaldía, y quien dijo miedo. Eso ahora llegaron todas las sillas a no puede asomar la cabeza, no me diga. ¿Qué hago yo? Pero bueno, la comunidad norte santanderiana y el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud, gracias a Dios, ese ha sido mi honor, han reconocido la labor que he desempeñado con éxito en las entidades que yo he administrado. El hospital lo entregamos totalmente saneado, lo habíamos recibido en una crisis de la Madonna, pobrecito el próximo gerente, y ojalá cambie el rumbo de la administración del departamento en cuanto a la clase política, y pues yo no me imagino las canas que le saldrán al futuro gerente del Erasmo Meos. En cambio, el que llegue canoso a Insalud va a salir con el pelo negro, porque vamos a entregar una empresa fortalecida en todos los sentidos. Doctor Juan Agustín, ¿qué acciones vienen en este momento? Ya se conoció pues la providencia o el fallo de la entidad. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué pasos se siguen en este momento por parte de Insalud? Tenemos 10 días para contestarla, hacer reposición a la resolución. Si en caso de que realmente fuéramos sancionados, iríamos al Tribunal Contencioso Administrativo, a nulidad de restablecimiento del derecho. Y si no, pues vamos a ver otro tipo de acciones, tutela contra sentencia judicial, con el Comité Interamericano de Derechos Humanos, y a donde tenga que ir voy a ir, porque yo ya me cansé de tanta bellaquería. Ahora no se les olvide, el presidente cambió y no es de los mismos, entonces si es necesario tendré que subir a hablar con la ministra de Trabajo para que vea la bellaquería en la que se han convertido no solo algunos órganos de control, sino algunos funcionarios, que no hay que confundir funcionarios con entidades públicas, son dos cosas diferentes. Por eso Galán decía que las instituciones quedan y nosotros los hombres pasamos. Entonces hay mucho tela por cortar. La verdad es que, como le digo, no conozco a profundidad el documento, eso es un documento piedrudo. Si usted ve la letrica, son letricas chiquitas de 45 hojas. Entonces, y vamos a pedirle explicaciones pues a los que manejan la cotidianidad de la seguridad social del trabajo en nuestra empresa. Doctor, pero, disculpe, ¿quién suscribe ese fallo, esa decisión? Beatriz Adriana León Colmenares, directora territorial norte de Santander, Ministerio de Trabajo. León Colmenares, sí, de familiares de la opinión, ¿no? No, del Colmenarato. No, nada que ver nada que ver con los Colmenares. Ah. No, sería pero bueno, yo creo que descalificar a la opinión por eso. Yo creo que sí tiene la posibilidad el doctor Juan Agustín Ramírez, el señor gerente de la ESA Insalud, de hasta acudir a las medidas cautelares, como quiera que uno lo conoce, cuando le tocó que embargar las cuentas del ministerio, siendo usted el gerente del Hospital Universitario de Erasmo Meos. A propósito, le cuento un cuento de ese tema. Doctor? Nosotros embargamos al ministerio por una millonaria deuda que tenía el Fosiga, antes llamado Fosiga o llamado Adres, y la manera de responder del ministerio, en vez de cancelar en ese entonces, fue demandándome penalmente. Ese es el país del Sagrado Corazón en que vivimos. Hace unos 5 días, 10 días llegó el cierre, el archivo de
la investigación, ya que la Fiscalía no encontró méritos para abrirme un expediente, y hablé con el penalista que llevó el caso en Bogotá, y espero que el señor director del FOSIGA de ese entonces ahora responda penalmente él por su atrevimiento, porque imagínense que yo lo que defiendo son los intereses públicos, y están acostumbrados a que el funcionario público de bajo rango, digo yo, como un simple gerente de una empresa social del Estado, estuviera calladito, sumiso, con la cabeza agacha, porque ellos son los poderosos. Y vuelvo y les repito, ahí tacaron burro, porque yo, ¿por qué me meto a la candela? Porque no tengo rabo de paja. Esa es la razón por la cual las uñas cortas y limpias, como siempre lo he dicho, y pues eso le mortifica. Y usualmente el bandido, dicen que el gato que es ladrón piensa que sus vecinos son de su misma condición. Y yo cuando me miro en el espejo, yo no me reflejo en los demás, me reflejo en Juan Agustín Ramírez. ¿Qué quiere decir eso? Que pues que sé quién soy, sé cómo fui educado, tengo desde hace rato claro la función que tengo que desempeñar. Yo no trabajo por aplausos, trabajo por una causa, y esperamos que poquito a poco, así como se han cerrado de los 25 denuncias que me hizo el bandido ese de control interno, que representa a un grupo político del doctor Carlos Alejandro Chacón y a William Villamizar, pues me los han ido cerrando, y vamos hasta ver hasta dónde va a estirar el caucho en este tipo de investigaciones. Justamente me quería referir al señor auditor, al de control interno que usted tuvo en el hospital, que lo persiguió también, una especie de maritaje que conformaron con el señor Aristides, y hoy en día entiendo, hoy habla hasta con la gente de Colombia Humana, buscando aval para la candidatura a la alcaldía, y cómo surge el nombre del doctor Juan Agustín Ramírez Montoya como un potencial candidato, un hombre decente y serio para regentar los destinos de la ciudad, pues por supuesto uno, para colocar en el contexto de la politiquería tradicional, enfrentando a un buen funcionario público como el doctor Ramírez Montoya. A propósito de ese tema, no sé si ustedes vieron la película de Frankenstein. Sí. Bueno, así pasó con este funcionario venal que se posesionó en el cargo con documentos falsos, el que lo denunciamos ante la Procuraduría, y estoy esperando el fallo de primera instancia. Imagínense que de lagartija lo convirtieron en Godzilla, y hoy se los está comiendo a todos, porque ha denunciado a sus patrones, que fueron los que lo auparon para que me denunciara, y calladitos, y lo hacen muy soterradamente, son gente muy inteligente, son los que administran justicia en el país. Usted sabe que en Colombia acaba de pasar las contralorías, por ejemplo, eso es un nido de ratas, dijo el señor contralor actual, que piensan acabar las contralorías regionales y de entes territoriales, y así funciona, porque cada cual de esos parlamentarios colocan a sus representantes en estos órganos de control, no para hacer la verdadera fiscalización de los recursos, sino para tapar los huecos de los sinvergüenzas que se robaron de su misma calaña estas entidades públicas, y se molestan cuando un funcionario que no pertenece a ese grupo de truanes lo hace de la mejor manera. 6 de la mañana, 28 minutos, ya tenemos en nuestra mesa de trabajo a don Ricardo Helves. Don Ricardo, tenga usted muy buenos días. Estamos ya con el doctor Juan Agustín Ramírez, a quien le tengo ahorita más adelante una pregunta, porque ayer estuvimos hablando con el presidente de ANTOT, creo que es Aristides, y pues hubo una acusación en torno en que pues usted supuestamente, no estoy diciendo que sea realidad, había enviado unos periodistas, había enviado unos periodistas y habían tratado muy mal al señor Aristides. Además, lo habían puesto, dijo textualmente, y allá están las grabaciones, que el señor Aristides era, con todo el respeto, hago la salvedad porque está la grabación en otra emisora, era un mal nacido, para no decir todo lo completo de lo que dijo. Bueno, venga, qué interesante. Bueno, me hizo acordar del truán de control interno del Erasmo Meos, que yo lo había mandado a matar,
y que por allá en Bogotá lo persiguieron con un corta uñas para matarlo. Entonces, así es Aristides, un tipo que ha pelechado durante más de 20 años en un cargo sindical, que en vez de dedicarse a que prospere el recurso humano institucional, como por ejemplo Insalud, lo habían convertido en un nichito de amor, donde tenían trabajando a la mujer, a la moza, a la novia, al novio, a todo ese tipo de personas, y resulta que esa era la preocupación que tenían de que yo llegara a este cargo. Por ejemplo, una aseadora en Insalud gana 5.5 millones de pesos al mes, y un profesional de la medicina se gana 4 millones. Así, en esa desproporción ha venido funcionando el sistema. Yo no tengo nada contra la gente humilde ni contra el trabajador, pero esto es aberrante, sobre todo que hay que saber medir en qué país vivimos. Una situación tan anómala como tener el 14% de desempleo en Cúcuta, tener el 70% de informalidad, y que una aseadora, que adicionalmente les encontré otro torcidito, ninguno de los trabajadores oficiales de Antoc trabaja en el cargo de aseadoras, sino en el contubernio que existe, en la relación malsana que existe entre un gerente sinvergüenzón, venal, y Antoc, es que hagámonos pasito. Señor gerente, usted robe allá, denos lo que nosotros pedimos, y aquí íntimos amigos todos. Y eso fue lo que pasó en el Erasmo Meos. Le puse coto a Antoc, que es una mano de sinvergüenza en cabeza de este señor, y en Insalud esa era la preocupación, que yo llegara a descubrirle todas estas cositas. A propósito, la convención colectiva de Insalud de parte de Antoc fue denunciada, la demandamos, y oh sorpresa, nos encontramos que no la habían depositado en el Ministerio de Trabajo y no tiene validez. Uno de los demandantes de esa infamia, digo yo, es Antoc, y conmigo vuelvo y le digo, así sea en la tumba, me renaceré permanentemente como el ave fénix, así sea en un hijo, para demostrarle a la nación la bellaquería con la que estaban manejando el norte de Santander, y lo siguen manejando. No, y es que además, con los buenos días para el doctor Juan, y para Pedro, y para Francisco, para Jota, y para todos los oyentes, yo siempre he dicho que las cosas son como son. Si usted va por una vía y ve huecos, pues la vía está descuidada. Si usted va al hospital Erasmo Meos y no le dan atención de salud, pues no hay servicio de salud. Así de claras son las cosas. ¿Por qué? Y en eso sí tiene razón aquí el doctor Juan. Porque los mismos problemas de la salud en la región de hace 20 años persisten y subsisten y subsistirán mientras tengamos la gente que hoy tenemos al frente de estas organizaciones, y cada uno con sus intereses particulares, cada uno con sus intereses particulares. Yo considero que aquí hay que hacer un corte de cuentas y dejar de estarle comiendo tanto a tanto carretudo que anda por ahí, porque es que hay gente que incluso ya tienen hasta emisora propia, y hablan y hablan y hablan hasta por los codos, ¿sí? Entonces hay que cambiar esa idea que tenemos de que nos meten los dedos en la jeta cada rato que pueden, y lo que nos hacen es fregarnos, porque no nos dan ni servicio de salud, ni nos dan vías, ni nos dan educación, ni nos dan nada, todos nos lo niegan. ¿O será que todos se lo roban? Entonces, hay unas cosas que no están claras, y hay que dejarlas claras, hay que dejarlas claras. Doctor, ¿qué de cierto hay? Que a Insalud le metieron una sanción por unas cuestiones de salubridad. ¿Qué fue lo que pasó? No, gracias Ricardo, pues llevamos 20 minutos hablando de ese tema y desafortunadamente sí, tú ¿qué fue lo que pasó? Tarde. Yo no estaba por aquí. Sí, no, como le digo, hay veces yo me entero de cosas que había hecho sino a través de los periodistas. Y ayer, como a las 9:30 de la mañana, me llamó un periodista que habíamos sido sancionados por el Ministerio de Trabajo, la Regional Norte de Santander, y pues es un expediente de 45 hojas, de una letrica chiquita, y pues no he tenido tiempo de estudiarla. Y pues, ¿pero eso es en un fallo en primera instancia? Sí, es en primera instancia, y le solicité a
a talento humano, a seguridad y salud en el trabajo y al abogado laboralista, que ahorita a las 8:30 de la mañana me explicaran de qué trata el fallo, pues porque si bien es cierto yo soy la cabeza, la minucia no la manejo yo, pero pues tenemos funcionarios idóneos para que respondan ante ese expediente y pues vamos a ver en qué termina la película. Lo decía antes, desafortunadamente, como te digo, ya habíamos hablado del tema, pues todavía hay muchas opciones. Le decía que ahorita viene la reposición, después si nos condenaran viene la nulidad y restablecimiento del derecho ante el tribunal, después el Consejo de Estado, después si es necesario iremos hasta la Corte Internacional. Mejor dicho, hay donde esconderse. Ahí para dónde coger. Y por Sí, último, sí. y no crea, voy a subir, como dice la gente, a la ciudad de Bogotá, voy a pedir una audiencia con la señora ministra de Venga, Trabajo Juan. para que Doctor mire Juan. lo que está pasando en sus regionales. Doctor Juan, yo sí le digo una cosa a usted. De verdad, yo siempre he sido una persona que toda la vida lo he admirado y he sentido un gran respeto por usted y una gran admiración. Pero sí le digo una cosa, no siga incomodando más la corrupción. No la siga incomodando más. O usted verá, se va a exponer a que siempre lo persigan, que los indiquen, que le acusen, que lo vituperen, porque de eso, la corrupción no tiene otra cosa diferente a eso, que joderse en el que incomoda y en el que es esa corrupción que usted extirpó y que acabó en el Hospital Erasmo Meos, lo va a perseguir a usted hasta la tumba, mío yo. De eso sí tenga la plena seguridad. De eso no se escapa uno, porque así son las cosas. Ricardo, venga y le digo una cosita. Primero, yo, como dice la negra Piedad Córdoba, y negra en el sentido de aprecio, yo no nací el día de los temblores. Nosotros fuimos educados Yo tampoco. por los Ramírez Calderón y eso fue gente guapa. Mi tío Pablo Emilio también tuvo sus altercados cuando era concejal en el consejo con esos guapos que andaban con revólver. Sacaba el pistolón, ¿no? Tenían revólver en la Sacaba el cintura. pistolón. Entonces yo para Yo ese le vi tipo- el pistolón. yo ese tipo de miedos no lo tengo. Y la otra cosita, mi hermano Carlos Emilio, que también sufrió un ataque de falsos positivos en su época, en el año 96, 20 años después Sí. la justicia le dio la razón, sufrió el mismo ataque aleve de estas fuerzas oscuras que han venido depredando el departamento y me decía tres cositas. Me dijo, mire, primero lo que al funcionario público idóneo lo van desprestigiando a través de sicarios morales de la radio, como ustedes saben quiénes son en la ciudad de Cúcuta. Paralelamente lo van judicializando porque ellos son los dueños de los órganos de control. Y si el negocio es muy grande y no ninguna de las dos cosas lo afecta, lo mandan a matar. Entonces, pues tendrán que mandarme a matar porque yo no me voy a quedar No, callado. es que yo le- no, de verdad yo no le yo- tengo yo le miedo. cuento una Tengo cosa. un hijo pequeño, pero ya le tengo asegurado el futuro porque yo estoy a puertas de El pensión. día que los nortesantanderianos sepamos la verdadera historia de las redes, de las conexiones, de las mafias que se mueven detrás de la salud en esta región, ustedes se van de para atrás. Y es que eso hay que contárselo algún día a la gente, cómo se cartelizó la entrega de medicamentos, cómo se cartelizaron las UCIs, cómo se cartelizaron la atención al paciente en las UCIs del Hospital Erasmo Meos. ¿Quién atiende eso? ¿De quién es el negocio? ¿Quiénes están metidos? ¿Quiénes cobran el CBY? Es una No, cosa terrible. Ricardo, no es solo la salud. En estos días lo vi montado en una camioneta subiendo por allá para el páramo de Menjuez. Ah, sí, señor. Y resulta que hace poquito estuve en Boyacá y la verdad se viene uno orgulloso de ser colombiano, pero en esas regiones. Aquí eso está para no, arriba. aquí Yo le he estamos oído pa'l varias perro. veces a usted Aquí- con el cuento de los billones que en los últimos 16 años se han invertido en el departamento y uno se preguntaría dónde están. Y la gente mire lo que pasó en el país, el reflejo
de lo que pasó con el presidente Petro, lo que probablemente pase poquito a poco, aunque No, en el es departamento que- va a ser lento, va a haber un cambio en la filosofía y en la manera de votar de la gente, y la gente no es pendeja. No, la gente veces ya no es pendeja. Va mirando, Mire lo que ocurrió, mire lo que El ocurrió en escenario. San Andrés con la visita de Petro, cuando fue y denunció el presidente que las casas estaban costando 600 millones y Pedro no dejaban hablar a Petro con la comunidad. ¿Y sabe qué hizo Petro? Le dio la vuelta y fue y se reunió con la comunidad. Y al rato Y los escuchó. Y al rato salió el presidente. Y al rato salió el presidente haciendo las denuncias. No, ¿Por qué, al rato ¿por qué le molesta que la gente denuncie? Al rato salió el expresidente Iván Duque diciendo que no, que estaba desfasado el señor Gustavo Petro, y posteriormente las la casas- exministra de Vivienda. Que de las ese casas entonces, no habían costado 600, exactamente, sino 300. Exactamente. Y aún así no cuadraba caja. Pues ¿Sí no, oyó? si no ha cuadrado caja aquí tampoco lo del Entonces fondo. yo le voy fondo a de decir una adaptación. cosa. Yo le voy a decir, yo cuando estaban hablando de eso, ¿sabe de qué porquería me acordé? De las casas de Gramalote. Eso estoy diciendo. No, es que me acordé de las casas de Gramalote porque han pasado 20 años desde que se cayó Gramalote y aquí todavía el fondo de adaptación con el berraco cuento que no terminan las casas. 138 casas ¿Ah? hacen falta en este momento. Bueno, no, terrible. Sí. Mire, uno al ladrón hay que decirle ladrón, a la rata hay que decirle rata, y ojalá de dos patas, como dijo Paquita la del barrio. 6 de la mañana, ¿Sí oyó? 41 minutos, doctor Juan Agustín. Oiga, Fuera ya saliéndonos búsqueme- un poquito del tema, búsqueme porque el disco ese rata de dos patas. nos han Búsquelo. mandado un cuestionario y aprovechemos la presencia del doctor Juan Agustín para decirle, doctor, ¿cómo van esos avances de las líneas estratégicas de Insalud Firme? ¿Qué es ello? A ver, mire, nosotros dentro del Plan Nacional de Desarrollo, lo que hicimos fue, pues siempre se hace un diagnóstico de cómo se recibe la entidad, se le hace una matriz DOFA que se llama, y iniciamos un proceso de planeación estratégica. Dentro de ese proceso de planeación estratégica se hizo unas líneas estratégicas que en un acróstico lo denominamos firme, una entidad fortalecida, una entidad incluyente, una entidad renovada, una entidad moderna y una entidad excelente. Y en ese proceso de cada línea estratégica hemos ido avanzando paulatinamente. Eso tiene sus complejidades, son más de 200 acciones que hemos desarrollado, pero que le podemos mostrar. Bueno, y a veces uno no necesita mostrar, la comunidad con nosotros está contenta. Tenemos una falla en la consecución de citas, estamos tratando de buscar la solución definitiva a estas dificultades que nos encontramos, que resulta que 6.000 personas de las 60.000 citas que damos al mes no asisten a la consulta. Imagínense, pierde la oportunidad 6.000 personas más de que vayan a la consulta. Y lo otro es que estamos encontrando, Insalud es un solo ente, son 37 IPS, y la gente dentro de la orden que di, que se determinara la demanda insatisfecha, estamos encontrando que la gente no quiere, por ejemplo, de la UA La Libertad, no quiere ir a Santana, no quiere ir a San Mateo, no quiere ir a San Luis, sino que, como yo lo he dicho, ni siquiera el rico tiene la posibilidad de pasar la calle y que lo atienda inmediatamente el médico general o el odontólogo. Entonces le estamos pidiendo a la comunidad, y lo estamos registrando, es que la S Insalud es una sola. Fíjese lo que está pasando en el área rural con los usuarios que eran de Medimás y de Comparta. Resulta que no tienen red allá para atender a la gente, ni en Buena Esperanza, ni en La Floresta, ni en Banco de Arena, ni Palmarito, ni Guaramito, ni San Faustino, ni en Agua Clara, y la gente tiene que pagar 12.000 pesos para venir a Cúcuta, para venir a una consulta, y fuera de eso, si no le dan la medicina, tienen que devolverse para su casa, para esas zonas rurales alejadas, que por eso es la causa, una de las causas de la violencia en Colombia, y tienen que devolverse. Un campesino de donde va a sacar 12.000 y vuelta otra vez para venir por la medicina, y a veces le entregan una acetaminofén. Entonces, lo que dice Ricardo es muy cierto, aquí hay que profundizar, no solo en el norte de Santander, en Colombia, lo que ha pasado con la millonada que se han robado en el sector salud. El sector salud, solo el sector público, gasta 40 billones de pesos al año. Este mojiconcito
Por eso, Mire. en las EPS y estaban temerosas con el respecto al presidente Petro porque se había anunciado que probablemente se acaben. Yo no comparto que se acaben, pero sí hay que ponerle estate Pedro. quieto. Ayer me enteré que el gobernador le había devuelto el hospital Emiro Quintero Cañizales al gerente ese Pinzón, al que sancionaron y al que apartaron la superintendencia. Pero también me enteré que viene un escándalo promovido por María Fernanda Carrascal, ¿es que se llama? Sí, señor. Mafe Carrascal, una representante a la Cámara. Y mire, yo se lo dije al gobernador, y lo dije por estos micrófonos. Le dije, lo van a inculpar, gobernador, y lo van a meter en un problema. No se les olvide que ese señor Pinzón fue sindicado en su momento de la situación de Jorge Solano. Acuérdense de eso. Veedor de salud. Acuérdense de eso. Y ahí está la fiscalía alando las pitas. Ojo con eso, gobernador. Ojo con eso. ¿Qué interés tenía usted en volver a colocar a ese señor de gerente del hospital Emiro Quintero Cañizales? ¿Cuál era el interés del gobernador? ¿Cuál era? ¿Por qué lo hizo? Todas esas preguntas las va a responder María Fernanda Carrascal, Mafe Carrascal, la representante de la Cámara. 6 de la mañana, 45 Vienen minutos. días oscuros, mi querido pan de bono. Sí, señor. 6 de la mañana, 45 minutos. Continuamos con el doctor Juan Agustín Ramírez. Doctor Juan Agustín, ¿en qué consisten esos convenios con AECID, Red Adelco, con la Fundación Cadena y la colaborativa USAID? A ver, mire, estos son, acuérdense que con el éxodo de miles de venezolanos hacia Colombia y hacia el mundo a través de la frontera, eso es otra crítica, que hay veces hago de tipo constructivo. A esa migración sí que le nacieron hijitos. Aquí al departamento llegaron más de 80 ONGs. Hay 84. Bueno, no estoy equivocado. Hay 84. Y todas contratan, ¿no? Y con una millonada de dólares que dicen llegaron al departamento y al hospital y a las empresas sociales del Estado les llegó relativamente poco. Pero hay entidades serias porque son entidades gubernamentales como por ejemplo la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo, está USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y está una Fundación Cadena que depende de aportes de la comunidad judía, que tienen convenios con nosotros para atender precisamente migrantes, y nosotros a lo largo y ancho de la ciudad y en el área rural, con nuestras unidades básicas y nuestro recurso humano, atendemos a población migrante que no está afiliada al sistema o a colombianos retornados que todavía no pertenecen al régimen subsidiado o al régimen contributivo. Entonces tenemos adicionalmente a la cooperación de la atención, estas agencias internacionales nos han dado aportes en equipo médico, en camas hospitalarias, en medicamentos, y pues desde aquí les quiero agradecer a ellos, lo mismo que los Rotarios. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una de las presidentes de uno de los clubes Rotarios, nos acaban de donar un equipo de rayos X y así sucesivamente. La verdad, yo siempre he estado agradecido, doctor, con estas agencias internacionales. ¿Cómo está en salud? ¿Cómo está en salud en la red de ambulancias? ¿Ustedes han podido optimizar ese servicio? ¿Cómo están en eso? Porque el otro día vino acá un enfermero y nos contaba que ya estaban dando citas por el internet. Claro. No, sí, nosotros, a ver, Ricardo, nosotros tenemos 3 maneras de que la gente acceda a citas. Uno a través del call center, pero al 30% de esas citas se da a través del call center porque nuestra capacidad resolutiva, como le decía, si 6.000 personas dejan de asistir, pues nos colapsan, y lo otro es que la gente quiere que la atendamos al frente de su casa. Tenemos 3 maneras de acceder, una a través del call center, una a través de la página web. Si usted entra en Salud, dice cómo
pedir una cita, pero exclusivamente esas citas en la página de internet es para ancianos, para niños y embarazadas, y de manera presencial. Lo que estamos haciendo, corrigiendo a los que no llegan, es que el usuario que llega en el momento físicamente a una IPS y no llegó el paciente que estaba programado, lo estamos pasando de manera inmediata. Y lo otro que íbamos a hablar era sobre la infraestructura de las IPS. Quiero mostrarle en qué condiciones encontramos InSalud y quienes venían administrando desde hace 20 años InSalud. Ninguna de las IPS, de las 37, que a uno le parece inaudito, ninguna de las 37 está certificada en habilitación. Uno en Colombia, para poder abrir una clínica o un consultorio, cualquier local que vaya a ser dedicado a salud, tiene que tener unos requisitos mínimos. Y oh sorpresa, que después de 20 años, yo llegué hace 2 años, ninguna de las 37 la habían certificado. Entonces dice uno, ¿a qué se dedicaron mis compañeros gerentes a trabajar en la InSalud? Yo sé que encontramos una empresa, pero una empresa con condiciones bastante precarias de la infraestructura. En un diagnóstico que se hizo, que fue arquitectos, ingenieros, verificadores de habilitación, jefe de planeación, el subgerente de salud, hicimos el siguiente diagnóstico. 12 IPS, que son las de mi compromiso para el 31 de diciembre del 2023, van a quedar certificadas por el Instituto Departamental de Salud, a través de 7 estándares, que el principal es la infraestructura, por lo que más cuesta. 14 que hay que tumbar y volver a hacer, que increíblemente involucra las uvas. Eso va a costar... ¿Hay que tumbarlas? Hay que tumbarlas y volverlas a hacer porque no cumplen con requisitos. Eso le corresponde. Venga, ¿y eso ustedes no pueden hacer un juicio de responsabilidades con eso? El problema es que hacerlo. sabe que lo que está pasando, Ricardo, y lo cuestioné muchas veces en la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Yo hasta hace 2 años pertenecía a la Junta Directiva. Las pólizas. Es que las normas en Colombia con respecto a salud son atrabiliarias. ¿Por qué? Porque son retroactivas. Y resulta que así como vamos a tener que tumbar todas las clínicas de la ciudad, todas las clínicas del país, todos los hospitales, porque las normas deberían ser para que el que construye hoy se adecue a las normas del momento. Pero usted no puede echar reverso y no puede estar mejorando porque, por ejemplo, hace unos años el ancho de un pasillo hospitalario era de 1,80, ahora lo pusieron de 2,20. Toca tumbar el hospital para poder cumplir con este tipo de especificaciones. Entonces, pero sí, obviamente, eso déselo rápido a los contratistas que tienen allá y de verdad que lo tumban rápido. No, pues eso sí, pues lo desaparecen. Para diligentes, la obra pública. A la hora que les diga que tienen que hacer el pasillo de 20 centímetros más, echan pica la lata. Sí, pero resulta que en lo que tú dices, la responsabilidad es que no es solo infraestructura. Por ejemplo, en pleno siglo XXI, el año pasado, el InSalud no gozaba con una historia clínica sistematizada. Usted se imagina la minería de datos que toca entregarle a los órganos de control, Fiscalía, Procuraduría, cuando piden una historia clínica. Eso es una locura, porque toca traducirle a la letra del médico. Entonces, afortunadamente, la historia clínica la pudimos sistematizar en las 37 IPS. ¿Qué es eso? Tener computadores, tener internet y tener un software que nos permita hacer una interrelación entre lo que es la parte financiera y la historia clínica. Y entonces son 7 estándares, y de los cuales ahorita vamos dentro de poco a reinaugurar el rodeo con todos los estándares de cumplimiento de habilitación, y vamos a pedirle al Instituto Departamental de Salud, que es el verificador de la habilitación, que nos lo certifique, y así vamos a poderlo hacer. Pero 12 y 14 que le decía que no podemos arreglar, van 26, 2 que la administración pasada nos dijo que había que cerrar, que es el Cerrito y San Mateo. Vaya y dígale a la comunidad que le vamos a cerrar un puesto de salud por un regalito de la administración anterior, a ver qué dicen del alcalde. Una que va a ser el policlínico, que es la construcción de un hospital de segundo nivel en el área de Atalaya, donde hoy queda el policlínico, y 8 IPS que no pertenecen a nuestro
a nuestra entidad, no son de nosotros y no se puede construir o arreglar entidades que no son nuestras. Estamos en el proceso de legalización de estos predios, las fuerzas militares son uno de los dueños, Ministerio de Defensa, INURBE, hay una que es Venga, de un doctor ente Juan. privado que se llama SODEVA y así sucesivamente. ¿Usted todavía cree o presiente o presiente, sí, que lo persiguen? ¿Usted todavía cree que, Pues yo no soy que hay una paranoico. persecución en contra suya? Pues yo no soy paranoico, pero desde que, como le dije, estuve 4 años con el doctor Edgar Díaz en la administración de él. Él fue el que me nombró a través de un proceso de concurso y nunca tuve una denuncia. 2 años con la de William Villamizar, sin problemas. Cuando llegó este muchacho recomendado del señor parlamentario Alejandro Carlos Chacón, el control interno que de manera ilegal y falseando su información de hoja de vida la llevó al hospital. Pero ahora habla sandeces de Chacón. No, con Chacón nunca se ha metido, con el único que se mete, pero le digo, es el mostrico que de Lagartija lo convirtieron en Godzilla, se mete con Silvano, se mete con Tonino. ¿Con Silvano? Que entonces ahí le echa agua sucia a Ramiro Suárez, Pedro, y así poquito a poco Pedro, lo ¿qué va fue? comiendo, pero ojalá algún día la justicia llegue y cuando llegue venga el vómito negro y nos cuente a los ciudadanos quién era el abusador. En estos días, Pedro. perdóneme Ricardo, antes de que se me vaya la paloma, declaró en la radio y en el WhatsApp que los aupadores de los expedientes que me abrían a mí en los órganos de control era un doctor llamado Jaime Martey y un señor Omar García, Pobre que, Martey. que lo vi el domingo, dizque aspirante. Estás engrudado, Martey. Dizque aspirante Viceministro. a viceministro. Ojalá Dios Ojalá. Y el presidente Sí, me ojalá, oiga, ojalá porque les Dios den nos chamba a los proteja liberales. de semejante calaña de Lumbreras. personas que pudieran llegar a estos espacios de... Hoy